una torta, un cafecito, qué rico. Vamos a ver un tema de los que va quedando del libro de Nehemías. Digo de los que va quedando porque estamos llegando al final del estudio de este libro. ¿Cuánto tiempo? ¿2 meses? ¿2 meses? 7, 8 estudios ya van. El trabajo de Esdras y Nehemías, guiados por Dios, usados por Dios, inclusive Ciro, el rey persa, Ciro y los persas, usado por Dios, más o menos en el año 540 a.C., se dio en un momento, en un contexto que me parece, estudiándolo, y lo siento muy similar al contexto en el que vivimos hoy, al tiempo en el que vivimos hoy los cristianos, los evangélicos, los evangelistas, como nos dicen algunos. Porque el pueblo de Dios tenía cierta buena reputación. El pueblo de Dios fue, de alguna manera, tuvo parcial apoyo de parte de los gobernantes, de parte de la sociedad, para poder volver a Jerusalén. Está bien que Dios movió el corazón del rey, y es inevitable cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, pero ellos tenían bastante apoyo, inclusive del poder político. Pero también tenían cierta resistencia, por supuesto, los pueblos enemigos, lo que había quedado todavía del imperio de Babilonia, la gente que por ahí diría, yo con mis impuestos le tengo que estar pagando a estos el transporte a Jerusalén, seguramente las dos cosas. Y nosotros como cristianos vivimos un momento similar, creo yo, no sé si a ustedes les pasa, que tenemos como iglesia, como cristianos, como evangélicos, cierto apoyo, cierta buen visto delante de mucha gente, porque quizás el buen testimonio, quizás la manera de ser más serios en lo que hacemos, no nos metemos con nadie, casi todos nosotros, no tenemos problemas, tratamos de ser buenos vecinos, tratamos de estacionar bien. Entonces, eso por ahí genera que seamos dentro de todo muchas veces bien vistos, pero es inevitable, y no sé si a ustedes les pasa, que por ahí nos sintamos mirados de reojo. Mirados de reojo. Inclusive en una sociedad muy católica todavía, un país muy católico, apostólico, romano, el evangélico sigue pareciendo un hereje para la gran sociedad, la sociedad grande de Argentina. Entonces yo pensaba que la manera de vivir del cristiano nos puede separar mucho de lo que es la manera de vivir del mundo. Y eso puede generar también, cuando somos piadosos en nuestra manera de vivir, que seamos mal vistos. Porque hay diferencias abismales. Debería haber. ¿Las hay? Ojalá que sí, ojalá que sí. Entonces por este tema yo pensaba y meditaba que ha sido de tanta bendición el estudio del libro de Nehemías, este tiempo, para toda la iglesia, porque bueno, son épocas muy similares en nuestra vida, en nuestra sociedad, donde nos movemos, en la necesidad de los desafíos que tenemos hoy como pueblo de Dios. Por eso ha sido de tanta bendición y la palabra de Dios sigue hablando en nuestras vidas y espero que hoy también sea su palabra la que hable. Vamos por favor a Nehemías, capítulo 10, un capítulo que nos toca hoy, que los hermanos me han dado. Agradezco la invitación, la confianza, siempre es un privilegio y un honor. Nehemías capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 28 hasta el final, dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor.
y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados de cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, que como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, cuando me pasaron los hermanos esta porción, este pasaje, ya hace un tiempo, me titularon un poco el mensaje como las responsabilidades del pacto. Las responsabilidades del pacto. Yo justo estaba leyendo un librito que compré en el barco hace unos años, que se llama La Obediencia, acerca de la obediencia. Y me fue inevitable ver en este capítulo cómo Dios quiere obediencia y cómo un siervo, como era Nehemías, liderando a un pueblo, trata de que el pueblo obedezca a Dios. Leímos y resumimos que Nehemías, que era gobernador, 22 sacerdotes, 37 levitas y 44 jefes o cabezas de pueblo, y estos guiando y representando a todos los demás, dice, fíjese que dice, a todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, ¿a dónde? ¿A Jerusalén? No, ¿qué dice? ¿Cómo? A la ley de Dios. No era solo el hecho histórico, el hecho de volver a la tierra que les pertenecía, a sus padres, a sus abuelos, el hecho de estar con los suyos, el hecho de volver a presentar sacrificios, sino el hecho de volver a la ley de Dios, volverse a la ley de Dios. Todos los líderes del pueblo en Jerusalén se juntaron para comprometerse a volver, porque ya habían vuelto físicamente, pero a volver a la ley de Dios. Y dice, y es hermoso pensar así, que dice al final del versículo 28, todo el que tenía comprensión y discernimiento, todo el que podía entender y que tenía cierta edad también para entender, porque los chicos vienen con nosotros, pero los que puedan entender por sí mismos se van a comprometer en este pacto. Eso es lo que hicieron. Ahora hablamos en la Cena del Señor lo importante de venir, lo importante de estar, lo importante del compromiso. Y oraba Ezequiel también y decía, venimos acá no por compromiso, no por costumbre, venimos a buscar a Dios, venimos a estar juntos, venimos a escuchar la palabra de Dios. Que esta sea siempre nuestra motivación de estar acá juntos. Dice que protestaron. Y nosotros somos protestantes, ¿no? Los más viejos siguen diciendo que somos protestantes. Desde la Reforma, ¿qué hacían? Protestaron de todo lo que se hacía erróneamente, equivocadamente, lejos de la palabra de Dios, y tanto protestaron que le empezaron a decir los protestantes. Y yo digo, hoy por hoy, más que protestantes, somos protestones.
que está muy fuerte el coso y hace mucho calor, no lo prendieron temprano y hace frío, no sé, está muy caliente el café, está muy frío el café, hoy hay budín, hoy no hay. Somos protestones, más que protestantes. Pero lo que hizo acá el pueblo reunido, y lo que tenemos que hacer nosotros es protestar. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. Este es el sentido de esa protesta. Lo importante es protestar como protestaba Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no me sale, y lo que sé que es mal y no lo quiero hacer, eso hago. Ese es Pablo quejándose, protestando de sí mismo. Y qué importante nosotros, como cristianos, ser críticos de nosotros mismos, de nuestra manera de vivir, de nuestras costumbres, de nuestro comportamiento. Qué importante que es la palabra de Dios como crisol para purificar nuestra vida, para ver allí reflejado lo que está mal, Como contaba Fernando el otro día, de un auto arreglado, pero que lo fue a buscar de noche y no se veía el defecto, pero al otro día cuando le dio el sol, la luz alumbró y mostró que estaba mal arreglado. Un amigo que me acompañó a ver un auto en el sol, pero con una linterna ilumina los pliegues del auto para ver claramente. La luz hace maravillas, En la oscuridad no se puede ver. Por eso la oscuridad siempre es refugio para hacer lo que está indebido, lo que no es propio de una buena persona, ni que hablar de un creyente comprometido. Sin embargo, en la luz de la palabra de Dios podemos ver lo que está mal, podemos ver en lo que nos equivocamos. Y Fabián también hablaba hace unos domingos atrás del ejercicio de mirarse al espejo para ver y decir, uy, estoy despeinado, uy, estoy muy barbudo, uy, me tengo que arreglar un poco. Y decía Fabián, y hacerlo. No decir, uy, qué despeinado que estoy, y salir así. Bueno, tratar de arreglarse. Yo en el espejo del ascensor, porque salgo sin peinarme. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Cuenta acá que ellos, los líderes, Nehemías, delante de Dios se propuso esto, y Dios seguramente le agradó lo que Nehemías pensó, lo que habló. Yo no sé cómo habrán hecho en una reunión de líderes. Propusieron al pueblo, llamaron a todos los que tenían entendimiento, y dijeron, vamos a hacer un pacto. Y yo pensaba acerca de los pactos. Y uno se da cuenta que a veces sin pensarlo hacemos un montón de pactos. Pactos, por ejemplo, comerciales, cuando compramos un auto, cuando compramos una zapatilla en 3 cuotas, hacemos el pactamos pagar esas 3 cuotas, no es un pacto comercial. Hacemos pacto también cívico, de cuando nos casamos o cuando hacemos algo que tiene que ver con el país, cuando vamos a votar. Son pactos también. Hacemos pactos quizá más informales, como pacto de amistad. Cuando le decimos a un amigo, mirá, vos podés contar conmigo para siempre, mirá, llamame lo que necesites, yo estoy. Son pactos que hacemos todos los días. Y todas las veces, o la gran mayoría de las veces, lo hacemos dispuestos a cumplir esos pactos, hasta las últimas consecuencias. Y pensaba, leyendo, que el pueblo de Dios juró, hizo un pacto con Dios. Digo, ¿por qué nosotros no hacemos pactos con Dios? ¿Por qué es tan poco común hacer pactos con Dios? Y digo, ¿será que no estamos dispuestos a cumplir con Dios? Y acá, claro, no me refiero a las promesas, ¿viste? La de hasta que no salga campeón de Argentina no me afeito. O yo tenía un conocido que si no ganaba Newell no se bañaba. Pobrecito, 3 veces al año se bañaba, pobrecito. Esas son promesas, que eso, bueno, está mal, son supersticiones, no tiene nada que ver. Yo hablo de un pacto serio con Dios, y decir, Señor, esto que vos me pedís, yo lo voy a hacer. Esto que aprendí en tu palabra, lo voy a cumplir. Esto que sé que está mal delante tuyo, lo dejo de hacer, no lo hago más. Esta gente con la que yo me suelo juntar, no la voy a frecuentar más porque me separa de vos, me siento distinto después, no me gusta orar, y Dios te va a mostrar y obedecer y cumplir ese pacto con el Señor. O también esta tarea que me dieron para hacer,
aunque me cuesta, aunque es pesado, aunque estoy cansado, aunque no veo resultados, aunque no veo, lo voy a cumplir, Señor, porque vos me lo pediste, yo me comprometí. Cumplir el pacto, cumplir con las promesas, cumplirle al Señor, nada más y nada menos. Animarnos a cumplirle al Señor. Un creyente maduro que se mira a la luz de la palabra de Dios, que busca la guía del Espíritu, puede y debe comprometerse a una obediencia total. Una obediencia total. Quizás de a poco podemos ir tomando un paso a la vez, encaminarnos hacia la obediencia. Porque está claro que de un poquito de obediencia se puede ir creciendo a una obediencia mucho más completa, pero de la desobediencia total a ser una persona obediente no puede ser, nunca vamos a llegar. Acompáñenme por favor en Jeremías, capítulo 7. Jeremías 7, 22, dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué actual, qué actual. Fueron para atrás, no para adelante. Anduvieron en los propios consejos de ellos mismos y de su malvado corazón. Ustedes saben que dice 1 Tesalonicenses que somos instruidos a examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que estar continuamente examinando nuestras vidas, como decíamos antes, y también lo que hacemos, lo que pasa alrededor nuestro. Es difícil hoy en día, quizás más difícil, porque está todo tan confuso, tan raro. Se habla de proteger la capacidad de elección, pero para ello se termina con la vida de pequeñitos en la panza de su mamá. Se habla de promover la igualdad y el amor, y se promueven cada vez más aberraciones y cosas que están lejos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Se fomenta la paz haciendo guerras, algo increíble, pero pasa todo el tiempo. Entonces, el cristiano necesita y debe estar atento, examinando cada cosa alrededor, examinando. Es realmente confuso el mundo en el que vivimos y necesitamos de ese discernimiento espiritual que tenía Nehemías, como contó Miguel hace unos domingos atrás. Ese sentido común santificado para poder examinar, ver, analizar lo que somos y lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Con su palabra, iluminando el camino, no nos vamos a tropezar. La palabra de Dios, iluminando cada paso en nuestra vida, tiene ese maravilloso poder, porque es palabra de Dios, de iluminar nuestros pasos. A veces podemos ver un poco más lejos y a veces paso a paso, momento a momento, solo un poquito, lo suficiente de luz como para alumbrar el siguiente escalón. Subámoslo hacia adelante, no hacia atrás, mirando la palabra del Señor, siempre atentos. El Salmo 37, si me acompañan por favor. Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová ordena los pasos del hombre. Y quizás, iluminados por su palabra, podemos también caer. Pero si estamos firmes en su palabra, Dios nos va a levantar. Nos va a levantar. Toda decisión y comportamiento en nuestra vida debe estar iluminado, analizado, bajo los designios de Dios, que están claritos en su palabra. Se trata de obedecer. No es cuestión de
leer la palabra, pensar, analizar y decidir qué hago. No, escucho y obedezco. Hace unos años en una revista leí una nota muy interesante del entrenamiento de los Marines de Estados Unidos, que es uno de los ejércitos más importantes. Era un periodista que se metió como 7 días a vivir en una especie de pabellón donde entrenaban soldados ya experimentados, pero que iban un paso más en su entrenamiento para ser la élite del combate. Y este hombre explicaba y contaba a este periodista de que les ejercían tal presión en cosas simples de todos los días. Por ejemplo, cada uno tenía su estante donde guardaba su maquinita de afeitar, su jabón, no sé qué más. Y el sargento pasaba, como vemos en las películas, algunos acá todavía hicieron el servicio militar, y miraba y tenía que estar perfectamente alineado. Si la maquinita de afeitar estaba un poquito más así, él y todo el pabellón eran castigados, con ejercicio, no comían, tenían que hacer guardia de noche. Como armaban la cama también, bien tirante, bien acomodada. Podían tirar una bolita y rebotaba de cómo tenía que estar. Este hombre explicaba que todo este entrenamiento, además de la disciplina militar y todo, era para de alguna manera romper en ellos el tema de discutirle a un superior. No sé si se entiende. Tenés que hacerlo así, punto. No hay otra manera. No importa que es lo mismo que la maquinita esté torcida, porque es lo mismo que esté torcida, pero no es lo mismo. De esta manera rompían con la voluntad de estos soldados para que cumplan órdenes. Listo, ¿no? Y todo lo malo que eso conlleva hablando de la guerra y hablando del ejército, pero en nuestra vida, con respecto a la palabra de Dios, es lo mismo. Analizarla, estudiarla, que Dios nos hable de manera de que no pensemos que vamos a obedecer y que no. Que sea escuchar, aprender y hacer caso. Ejercitarnos en la obediencia. En Hebreos, si me acompañan, capítulo 5. (5:8) dice, y aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, aunque obedeció, aunque dejó todo para venir a la tierra por nosotros, padeció en la tierra y aprendió la obediencia. Si Jesús padeció y aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Dice Romanos 8:14 que somos hijos de Dios y somos guiados por su Espíritu. Hace unas semanas hablaba el S un miércoles acerca de la actitud, la visión y el Espíritu en nuestra vida orando. Dejemos que el Espíritu nos guíe. El Espíritu Santo está en nosotros para ser guía, para hacer luz, pero también es poder de Dios. También es poder de Dios. Así que si creemos que Él nos guía, creemos que también ese poder nos va a dar la fuerza para cumplirle a Dios, para obedecerle a Dios. Volviendo a Nehemías, la promesa de obediencia, el juramento de obediencia que hicieron, no solo eran los 10 mandamientos más conocidos, sino toda la cantidad de estatutos, normas, reglas. Grandísimo. Y nosotros debemos empezar a buscar, aunque sea de a poco, una obediencia mayor en nuestras vidas. Obedecer todo. Ahí nomás de donde estábamos, Santiago, capítulo 1, por favor. Unas hojas adelante solamente. Santiago 1, 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente y persevera, el que no es olvidadizo, sino que hace, este es bienaventurado. No vivimos ya bajo el yugo de la ley, porque es imposible, tratando de cumplir la ley, llegar a ser salvos.
Es imposible, por más buenos que seamos, por más éticos que seamos, por más trabajadores que seamos, por más honestos que seamos, inclusive si nos ponemos a tratar de cumplir punto por punto la ley de Dios, no vamos a llegar nunca a la perfección que demanda la santidad de Dios. Y esto lo digo por nosotros y lo digo por si algún amigo nos visita en esta mañana. No es posible llegar a Dios por nuestros méritos, ni siquiera por una gran obediencia. No sería posible, necesitamos sí o sí del sacrificio de Jesús para nosotros, porque Él fue el único obediente 100%, sin pecado, hasta la muerte y muerte de cruz, hecho maldito por nosotros. Entonces, no vivimos bajo el yugo de la ley, porque el Señor es bueno, misericordioso y sabe que no podemos cumplirlo, no podemos cumplir todo, no podemos cumplir todo. Pero no debemos ser esclavos del pecado tampoco. No podemos seguir siendo esclavos del pecado, sino siervos de justicia, como dice Romanos 6, 14, después lo leen, así no nos detenemos demasiado. Como decíamos al principio, el contexto en el que vivía Nehemías era muy similar al de hoy. Las presiones de la sociedad, el parcial apoyo de la sociedad, era una época similar. Lo que no solo es similar, sino que es igual en esa época que ahora, es Dios. Dios es el mismo. Dios es el mismo, Él permanece inalterable. Su gracia, su misericordia para con nosotros es la misma. Pero también, y recordemos, que su gloria, su celo y su santidad también son los mismos. También son los mismos. Vimos en su palabra que la Biblia, lo que Él nos habla, es la guía perfecta y lo sabemos todo. Sabemos todo. Es cuestión de obedecer, que es fácil, ¿no? Listo, hacemos caso y listo. Pero bueno, no es tan fácil, somos duros. Ahora también quería tocar un punto acerca de la conciencia, Volvamos a Esdras, capítulo 8, por favor. Esdras 8:22. Dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras dice, me dio vergüenza, me dio calor, como dice mi viejo, pedirle al rey tropa, soldados, porque yo le dije que Dios nos va a cuidar. Y es así, y fue así, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia? Ahora, para comparar, fíjense en Nehemías 2. Esto lo tenemos más fresco quizás. Nehemías 2, 7, dice Nehemías, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso, para que me cuiden, hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según qué, la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Acá vemos, y no sé si entienden a dónde voy, vemos dos hombres de Dios, guiados por Dios, Dios obró en sus vidas, pero hacen las cosas de manera diferente. Esdras dice, yo no quiero que el rey me dé nada, no necesito que me cuiden porque Dios me va a cuidar. Está muy bien. Pero Nehemías, unos años después, dice, Dios me mandó y Dios fue bueno conmigo, dice, porque el rey me va a cuidar. El rey me va a cuidar. Entonces, vemos acá dos actitudes distintas, las cuales Dios evidentemente bendice. Uno que prefiere hacer las cosas con ayuda del rey, otro que prefiere no tener ayuda del rey. ¿Y Dios obró de las dos maneras o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Para que quede claro, la Biblia, la palabra de Dios, es el bar. No el bar del cafecito, el bar con B corta, los muchachos saben. El bar que marca la línea clara
donde va la pelota o donde va el jugador, vos estás fuera de posición, posición prohibida, ¿o no? De acá para allá está permitido, clarísimo. Esa es la palabra de Dios. Pero necesitamos una comunión grande con Dios y la guía del Espíritu para analizar las cuestiones que son personales, que son de conciencia. Usted, yo soy yo. Por ejemplo, un buen ejemplo, y Florencia me dijo, es un buen ejemplo. Nosotros, por ejemplo, decidimos que nuestros chicos vayan a un colegio cristiano, a la IEMA. ¿Por qué? Porque, bueno, charlando, viendo, orando, preguntando, averiguando, nos gusta que los profes, las maestras, los directivos sean cristianos, nos gusta que los compañeritos en su mayoría sean cristianos, que los padres de los otros pibes sean cristianos, nos gusta y nos parece apropiado. Ahora hay otros papás, amigos míos, que prefieren y han decidido con sus señoras mandar a sus criaturas a colegios no cristianos. Un buen colegio, no sé, el Politécnico, el normal, lo que sea. Porque han considerado, han orado, han recibido la guía del Señor y han decidido, no, lo voy a mandar a un colegio no cristiano porque, no sé, bueno, me gusta más el nivel que tiene, me gusta que el chico vea, que se enfrente a lo que es el mundo, de esa manera también quizás puede dar testimonio a otros chicos. ¿Y está mal o está bien? Está bien también. Entonces, ¿quién soy yo para cuestionar la decisión de otro amigo que hace otra cosa? ¿Y quién es el otro amigo para decirme a mí, vos lo mandás a un colegio? Son cosas personales. Y Dios lo guía a él tanto como me guía a mí. ¿Está claro el ejemplo? ¿Está bien? Está claro. Hay cosas en las cuales es cuestión de conciencia y es cuestión de recibir la guía personal de Dios, porque Dios, nosotros creemos, como protestantes, que Dios habla a cada uno tiene la facultad, la capacidad de sentarse en casa, leer la Biblia y recibir la palabra de Dios a cada uno. No necesitamos que venga alguien a decirnos esto es así, esto es asá, esto lo hagan, esto no, cada uno tiene que sentarse y saber lo que Dios quiere para su vida. Y para leer el Salmo 26:2, porque recuerden lo que leímos antes en Jeremías, estemos seguros que estamos recibiendo la guía de Dios, que no somos nosotros mismos, nuestro propio corazón, nuestro malvado corazón, que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, sino que sea el Espíritu hablándonos, mostrándonos lo que debemos hacer. El Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es muy importante, como dice el salmista, dejar, permitir, fomentar con la reflexión, con el estudio de su palabra, con la oración, que Dios examine nuestros corazones para ver si hay algo fuera de lugar. Seguramente, si somos sinceros, va a haber muchas cosas fuera de lugar, mucho por cambiar. Ahora, pensaba, bueno, ¿cuál es el secreto de la obediencia? ¿Cómo llegar a ser obediente? Y es inevitable pensar en el Señor Jesús. Ejemplo de todo, ejemplo de obediencia. Y la clave de todo es la comunicación con Dios. Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, Dios en la tierra, él vivía en continua comunicación con Dios. A cada momento, como Nehemías, tenía el Señor esas oraciones cortas, teniendo absoluta conciencia de que Dios estaba con él, que Dios lo escuchaba y que Dios le contestaba. Y nosotros hacemos así también, son buenísimas las oraciones breves, rápidas. Yo el otro día pensé que había perdido la billetera y volvía en la moto a 180 km/h a ver si estaba en mi casa. Señor, que esté la billetera, no quiero perder los documentos, todo. Son buenas esas oraciones, claro que sí. Pero el Señor podía tener esas oraciones, ¿por qué? Porque Él tenía una comunión firme, solitaria, larga, cerca del Padre. El tiempo apartado, el tiempo de soledad, el tiempo lejos de todo, el tiempo en silencio, para hablar con Dios, para escuchar su voz, para permitir que nos mire y, como decía el Salmo, para permitir que nos examine. Si no, las oraciones cortas, no podemos vivir de oraciones cortas, es necesario el tiempo delante de su presencia. Jesús decía, el Hijo nada puede hacer por sí mismo sino lo que ve que hace el Padre. Las palabras con las que hablo no son mías, sino del Padre que mora en mí. Y era Jesús. Cuanto más nosotros deberíamos vivir de esa manera, con esa comunicación, con esa total dependencia de Dios en nuestra vida. Y ya para terminar,
Volvamos a Nehemías capítulo 10. Porque todo muy lindo, pero fue la introducción. Tengo una horita más, ¿no? ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Versículo 30, 10:30 dice que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Después dice que tampoco comerciaríamos los días sábados ni los días de fiesta con los que vengan a querer vender algo después. Y también se pusieron un montón de cargos de poner plata, las primicias. Yo pensaba y digo, a veces qué poco conveniente que parece la obediencia para nuestras vidas. A veces pensamos y decimos, esto no me conviene, esto me perjudica. Por ejemplo, yo pensaba, digo, qué elitista no casarse con nadie de otro pueblo, qué parece ir en contra del corazón, qué duro. Dios pedía eso, se comprometieron a eso. Digo, qué poco próspero para un pueblo que está empezando de nuevo, que está reconstruyendo, que necesita comerciar. Qué poco inteligente comercialmente hablando no vender los sábados, no comprar, no hacer transacciones. Eso perjudica. Igual que las ofrendas de las primicias, tener que dar de todo lo primero, lo más importante lo primero. Ni que hablar de dar hijos. Hijos, ponerlo a los pies de Dios. Pregúntele a Juan Carlos Darío si no lo duro que es. El tema es que no podemos elegir qué obedecer y qué no. La confesión de nuestra desobediencia no puede ser amplia, como decimos, perdón por nuestros pecados, amén. No. La desobediencia debe ser analizada y debemos examinar en nuestra vida en qué nos estamos equivocando. Te pido perdón por ser desobediente en esto. Ayúdame, Dios, porque me cuesta ser obediente en esto y esto. Son cosas puntuales y debemos pedirle a Dios en el Espíritu que nos ayude porque nos resulta difícil. Quizás por desconocimiento, quizás por soberbia, quizás por tosudez, nos resulta difícil. Primera Juan capítulo 5, por favor. Ya vamos a ir terminando. Primera Juan capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y nuestros mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos, no son gravosos. Ya de este lado de la Biblia, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, no por ley, sino por la obra de Jesús somos salvos, pero el amor que le podemos dar a Dios es mostrando obediencia a sus mandamientos. E inclusive dice algo más, que es lo que decía recién, es un escalón más alto, ¿no? Ni siquiera nos son gravosos esos mandamientos. Obedecer a Dios ni siquiera nos cuesta. Ni siquiera nos debería costar. Hablando con varios hermanos, siempre hablamos en el último tiempo de Nehemías, porque ha sido muy bueno para la iglesia. Y algunos se identifican más con Esdras, otros más con Nehemías, porque Nehemías era un hombre de armas tomar, ¿no? O sea, le daba para adelante. Y yo digo, bueno, a ver qué Nehemías se comprometió con el pueblo a cumplir, y qué enseñanzas prácticas, como Nehemías, podemos sacar de este capítulo. Y pensé 3, ya para terminar y a modo de resumen. ¿Qué reflexiones podemos hacer en nuestra vida y que Dios nos guíe a poder cumplir? Vemos, en primer lugar, que Nehemías se dio cuenta que era muy necesario en esa época, era muy importante tener un muro alrededor de la ciudad que protegiera. ¿Para qué? Para que no entre cualquiera, ¿verdad? Para que los que entren y salgan sean los que permitían que entren y salgan. Si no, se metía cualquiera a robar, a comerciar, a hacer cualquier cosa. Por eso Nehemías puso el muro. Y yo pensaba, para nosotros, ¿con quién estamos?
¿A quién dejamos entrar en nuestra vida? ¿A quién dejamos entrar en nuestra casa? ¿A quiénes dejamos entrar en una amistad? No digo que no tengamos relación con gente que no es creyente, todo lo contrario. Está bien que seamos amigos, buenos compañeros, porque aparte le podemos llevar la palabra de Dios. Pero la amistad íntima, la amistad cercana, ¿con quién la tenemos? ¿A quién dejamos entrar dentro de los muros de nuestra vida? También, con respecto a esto, Nehemías dice, bueno, está prohibido, ya lo sabían, porque ya estaba la ley, pero está prohibido que se casen con hijas de otros pueblos o nosotros dar nuestros hijos para... No se puede hacer, no lo hagamos más. ¿Con quién nos relacionamos? Jovencito, jovencita, ¿dónde está poniendo la mira? ¿Pibes buenos, chicas buenas, pero de afuera, que no conocen al Señor? No, por favor. Algo más también, que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, el que pones tu mira, que es una persona espiritual, una persona que busque al Señor. Es muy importante con quién estamos. Como era importante para el pueblo de Dios, en ese momento, con quién iban a estar. Segunda cosa que veo, acerca de qué consumían ellos y cómo ganaban el sustento para consumirlo. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía muchos impedimentos a la hora de la comida. No comían cualquier cosa, no mezclaban ciertos alimentos. Era una dieta bastante estricta y hoy, gracias a Dios, ya no es así. Pero, ¿cómo comemos? ¿Cómo tomamos? Quizá le damos demasiada importancia a la comida. Quizá comemos demasiado. Quizá comemos demasiado poco. Quizá comemos demasiado mal. Quizás le damos demasiada importancia a lo que nos ponemos, a la ropa que tenemos, a cómo voy vestido acá, allá, a cómo nos peinamos. No digo que esté mal, pero digo que hay que darle la importancia que se merece, la importancia que se merece. ¿Qué consumimos y cómo? Nehemías dijo, bueno, ustedes saben, los sábados no se puede hacer nada. Yo imagino a Nehemías diciendo, pero ¿cómo? ¿En serio? Los sábados no le compren nada a nadie, no vendan nada, los sábados es un día que no se puede hacer esas cosas. Entonces limitó y pactó con el pueblo no comprarle nada a nadie que venga los sábados a vender. Yo pensaba, nosotros, ¿cómo ganamos el sustento? Aún los que tienen que trabajar los sábados o los domingos también, que no está mal. ¿Cómo ganamos el sustento? ¿Somos completamente honestos en nuestro trabajo? ¿Realmente donde nos movemos laboralmente y lo que hacemos para ganar plata da gloria a Dios? ¿Es todo lícito lo que hacemos delante de Dios para ganar nuestro sustento? Es muy importante qué consumimos y cómo obtenemos el sustento para consumirlo. Y por último, el pueblo de Dios, guiado por Nehemías, se comprometió a un montón de ofrendas, a dar un montón de cosas. Y yo pensaba, ¿qué damos nosotros? ¿Qué damos nosotros? De todo lo que recibimos del Señor, ¿somos generosos con lo que damos? ¿Con la ayuda al necesitado, al pobre? ¿Con lo que le damos a nuestros hijos? ¿Con lo que ayudamos quizá a nuestros padres? ¿O a un amigo? ¿O a un familiar? ¿Qué damos delante de Dios? Inclusive pensaba en el tiempo. ¿Qué le damos a Dios de nuestro tiempo? Tenemos todo el día, que ya tenemos un montón de horas para dormir, un montón de horas para trabajar, pero le damos poquito tiempo a la reflexión, poquito tiempo a la lectura. Pero las 2 horas de Netflix a la noche no se nos escapa nunca. ¿Qué le estamos dando a Dios? Es muy importante. Y para terminar y cerrar, busquemos en la palabra de Dios la guía que necesitamos y no nos olvidemos de pedirle a Dios que obre con su espíritu en nosotros, guiándonos, para que podamos ser obedientes. Y cantábamos antes, guíame a ser íntegro en tu ley. Ustedes saben que yo vendo harina integral. Y 6 veces al día me pregunta algún cliente, y algunos repetidamente, ¿qué quiere decir que es integral? Entonces yo le explico que el grano de trigo se muele íntegro, entero. Entonces cuando vos haces un pan con esa harina, contiene todos los beneficios del grano íntegro.
el germen, el salvado, el gluten, todas las propiedades buenas para un organismo. Por eso es bueno comer pan integral. Aún si nosotros tenemos que molernos para obedecer a Dios, que seamos íntegros, enteros, que seamos iguales en todos lados. Eso es la voluntad de Dios para nuestra vida. Oremos. Padre, estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, gracias porque podemos ver en ella tu ley, tu voluntad para nuestra vida. Te pido que nos guíes, Señor, como cuerpo de Cristo para ser instrumentos de tu gloria, para poder ser obedientes, para poder ser de buen testimonio, Señor, para que vean en nosotros reflejados a Cristo, que podamos dar testimonio de lo que has hecho en nuestra vida, Señor, y que delante de tu presencia podamos ser honrados, íntegros, obedientes y que busquemos la santidad porque tú eres santo, Señor. A ti la gloria. Bendecinos en este día en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos.